Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con esta plática de administración efectiva del arrendamiento. Deme un segundito. Lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, usar un poquito los riesgos en la extinción de dominio y que tiene que ver el arrendamiento en esta parte. ¿Cuáles son la manera de tributar por parte de los arrendadores, arrendamiento tanto del arrendador como del arrendatario, y buscar cómo podemos tener elementos para tener una cobranza efectiva y, pues, lo más importante, prevenir la que vamos a tener el día de hoy y, pues, iniciamos. Bueno, ¿quiénes son las partes del arrendamiento? Por una parte es el arrendador, que es el propietario del bien inmueble. Si a mí me otorgan la posesión y me dan la facultad de subarrendar, también yo puedo hacer el arrendamiento. Y el arrendatario, que es el que bien a cambio de una contraprestación. Hay otra tercera parte, que es el obligado solidario, que es aquel que, o el fiador, como lo conocemos, visa de las obligaciones del arrendatario para con respecto del arrendamiento. Y bueno, ya viendo con respecto a esta parte muy interesante, que es cuál es el riesgo nacional de extinción de dominio, señala, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien por cualquier circunstancia posee o detente el arrendamiento. Al arrendatario ya es el que él tiene la posesión. Entonces, por lo tanto, si en el arrendatario realiza actividades ilícitas, requisitos a cumplir o probar nuestra buena fe en esa operación, nos podrían quitar nuestra propiedad. Entonces, aunque nosotros no cometiéramos prueba, para acreditar en el caso de que nuestro inquilino realizara actividades ilícitas, nosotros poder acreditar que nuestra propiedad no se adquirió ilícita del inquilino, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante. ¿Y cuáles son las actividades por las que puede aplicar esta Ley Nacional de Extinción contra la Delincuencia Organizada? Secuestro, delitos en materia de combustibles, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, de vehículos, recursos de procedencia ilícita o extorsión. Entonces, si nuestro inquilino realiza cualquiera de estas actividades, y si no vamos a delitos, un catálogo de delitos. Entonces, nosotros corremos el riesgo al momento de poner un bien en arrendamiento que ese bien se pueda perder. Entonces, es muy importante de buena fe. Es decir, es que la adquisición, importante, que la adquisición y destino de los bienes, nosotros actuamos de buena fe. La adquisición fue de manera ilícita, entonces, ¿cómo lo voy a acreditar? Que conste en un documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito. Es decir, nosotros tenemos que acreditar, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, fue de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito. Es decir, vamos suponiendo que yo le doy un bien en inquilino y desquitas si yo celebro un contrato con fecha, aunque hubiera sido con fecha anterior, pero ¿cómo puedo acreditarle a la autoridad? Oye, yo celebré el año anterior con este contrato de arrendamiento y hoy lo detienen por actividades ilícitas. ¿Yo cómo puedo probar que ese contrato lo hice con una fecha anterior, ¿no? Entonces, ante un notario o el convenio de justicia alternativa, que también se valida y sanciona por una autoridad. Entonces, es una manera de probar que fue con fecha cierta anterior, ¿no? La siguiente es que oportunidad. Desgraciadamente, ya se han presentado varios casos en que en la adquisición de bienes inmuebles el notario no entera los impuestos. Entonces, visitemos al notario los recibos y comprobantes del pago de las contribuciones que se realizaron en la adquisición. Y por último, que fue adquirido de forma lícita, a posesión de forma continua, pública y pacífica y que esté inscrito en el registro público. Es decir, nosotros tenemos que probar en la adquisición que el bien inmueble esté inscrito en el registro público. Por otro lado, lo que comentaba hace un momento, la autenticidad del contrato con lo que se pretenda demostrar su justo título, con los medios de prueba para comprobar el acto jurídico que fue con fecha cierta y con hay que poner una serie de cláusulas, porque nosotros es importante que nosotros manifestemos desde el mismo contrato de arrendamiento. Yo actué de buena fe, que hasta en el contrato le pregunté si el origen de sus recursos o que no realizaba ninguna de los actos ilícitos a que se refiere la ley de que nosotros estamos actuando de buena fe, que desde el inicio del contrato lo configuramos y le establecemos cláusulas en donde el inquilino nos manifiesta que no realiza ninguna de esas actividades, ¿no? Y que por lo tanto nosotros no sabíamos o no teníamos conocimiento que el inmueble o que realizaba hechos ilícitos, ¿sí? Festar de manera posterior. Yo me enteré que sí, la casa que le renté era una casa de seguridad y ahí tenían
persona secuestrada entero que realiza actos ilícitos, tengo la obligación de dar aviso a las autoridades, ¿sí? Entonces, importante para nosotros robar la que fue adquirido de manera lícita, que tenemos que se pagaron los impuestos en la adquisición, que celebramos un contrato con fechas ilícitas y dejar plasmado y tener una fecha cierta, ya sea con notario, con convenio de justicia alternativa, ahorita lo vamos a platicar, y dejar que no sabíamos que realizaba operaciones ilícitas porque hasta lo preguntamos, ¿no? Bueno, cambiando de tema un poquito, que aplica también para el arrendamiento. Entonces vamos a primero platicar un poquito de qué manera van a tributar las personas que se dedican al arrendamiento. Bueno, primero hay que distinguir que ese solamente se causa cuando rento o no se causa cuando rento casa habitación. Se considera exento cuando es casa habitación. Cuando rento locales comerciales, el IVA se determina el IVA que yo cobro al momento con el valor de la renta, regresa al arrendamiento, ¿sí? Entonces, eso no importa si es persona física o persona moral, el caso es lo mismo, el IVA se calcula de esa manera. Ahora, tributa de manera diferente si es persona moral o si es persona física. Si es persona moral, hay dos maneras de tributar, régimen general y régimen simplificado de confianza, que la diferencia de personas morales es lo que me deben de renta, le resto los gastos y a eso es mi base para impuesto sobre la renta y pago el impuesto. Cobrando también en base a la utilidad y aplico mi tasa del 30%. Entonces, personas morales pagan sobre el 30% y las personas, resulta interesante. Podríamos considerar tres formas de tributar. Una, que es la persona física régimen general, que se basa en los ingresos del arrendamiento menos todos los gastos, depreciación que tenga del arrendamiento, y a la base le aplico una tarifa de impuesto a la renta que puede ir hasta el 35% general, pero con la deducción opcional que me permite deducir a mí el 35% de la renta, es decir, solamente pago sobre el 65%, y a los calculan en base a tarifa, una deducción con gastos comprobados y otra sin comprobar el 35%, es decir, pago solamente sobre el 65%. Y el que resulta muy interesante, no se toma ninguna deducción, sino que va en base a los ingresos, con tasas desde el 1% a ingresos hasta 25,000 pesos al mes, del 1.1 hasta 50,000, de 1.208,000 pesos, y superiores a esto, el 2.5%. ¿Qué limitantes? Bueno, está muy interesante. Si nosotros comparamos, yo recibo 50,000 pesos de renta en el 550 pesos de impuestos sobre la renta versus el régimen general en cualquiera de los dos escenarios con la deducción opcional, esos mismos entonces, 550 pesos contra más de 10,000 pesos, obviamente sí resulta muy interesante. Sí, este régimen, sí tengo ciertas limitaciones, es 500,000 pesos anuales, no puedo cobrarle la renta a partes relacionadas, ni puedo ser socio de alguna sociedad, pero si solamente me dedico al arrendamiento tributar es muy baja, y si es de casa habitación, que ya vemos que no grava IVA, pues la verdad es que no tiene ningún caso, no es recibo. Ahorita vamos a ver también que quiero tener un juicio con un inquilino, forzosamente le tengo que exhibir al juez o el juez me va a solicitar que exhiba los. Entonces, para yo poder hacer una acción con el juez está obligado a pedirme los FDIs. Si no se los exhibo, entonces, con este régimen, la verdad es que sí vale la pena ya estar declarando todos los ingresos. Bueno, ¿cómo armar un expediente? Por un lado, nos ayude para evitar la extinción de dominio y también nos ayude a tener una cobranza exitosa. Por un lado, del arrendador, como decíamos, tenemos que tener la escritura, tener los pagos y acuse de los impuestos y contribuciones que se causaron en el momento de la adquisición, por lo que comentábamos, tener un contrato de arrendamiento que incluyan las cláusulas de extinción de su arrendamiento, porque si no, después ya no podemos acreditar que a quien le subarrendó tenía estas cláusulas de extinción de dominio, ¿no? También tener un convenio de justicia alternativa que vamos a hablar, o tener lo que comentamos hace un momento, la emisión de los FDIs, de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que son los recibos fiscales, ¿no? Y las declaraciones de impuestos. Parte del inquilino, pues es tener una carta de intención o solicitud de arrendamiento para no solo los datos que están en el contrato, sino en la solicitud, también pedirle datos adicionales, su identificación oficial, su CURP, la cédula del registro federal de contribuyentes, el reporte legal y crediticios del arrendatario y fiador, cartas de recomendación, el contrato de arrendamiento, que comentábamos que incluye la cláusula de extinción, dominio y prohibición de subarrendamiento, el convenio de justicia alternativa, lo que comentábamos de ratificar ante notario el arrendamiento a través del sistema financiero, llevar el control de los pagos que nos está realizando y tener los FDIs respectivos. Entonces, teniendo esos expedientes también, pero sí mejorar o evitar que haya un incumplimiento del contrato.
Miren, lamentablemente, ahorita vamos a ver esta parte, pero lamentablemente cuando en México para hacer valer un contrato realmente cuesta mucho tiempo y dinero por todo el proceso que se lleva, ¿no? Entonces, y pues eso es más fácil incumplir, ¿no? Lamentablemente estamos con índices de impunidad muy altos, o sea, un porcentaje muy pequeño realmente también de el incumplimiento del contrato, ¿no? Sin embargo, ya establecieron desde tanto en la Constitución mexicana como en la Constitución del Estado de Jalisco métodos alternos de solución de controversias. Y en el caso de Jalisco ya está la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que es muy interesante porque por un lado permite, vamos a buscar la manera de solucionarlo sin ir al tribunal o prevenir un conflicto, que es todavía donde resulta más interesante, con la fuerza legal de una sentencia ejecutoriada. ¿Qué es esto? Otros, cuando una persona cae en un incumplimiento, pues tenemos que seguir un juicio y tenemos que agotar una serie de etapas, desde presentar la demanda, esperar que la otra persona contrademandar, etcétera, y sigue todo un procedimiento que obviamente cuesta tiempo y dinero para llegar a una sentencia, ¿sí? Con los mismos efectos jurídico y legal de la sentencia desde el inicio del contrato. Y también, si ya tengo un conflicto, también ver que la Ley de Justicia Alternativa crea un órgano que es el Instituto de Justicia Alternativa, que forma parte del Poder Judicial, pero que permite o prevenir, que todo es mucho más interesante. Yo puedo desde el inicio llegar a la sentencia ejecutoriada y cuando hay un incumplimiento, llegar directo, nosotros se ahorra todo este proceso, ¿no? De un juicio tradicional. No quiere decir que no tengo que acudir al juez, o sea, sí tengo que acudir al juez, pero ya dejó de pagar la renta, ya llego con el juez, oye, dejó de pagar la renta, 5 días para que él exhiba que ya cubrió, si no, ya se procede el desalojo. Lamentablemente también en ese proceso con el juez no vas a llevar 1 o 2 meses, no es inmediato, sí es importante aclararlo. Sin embargo, no me voy a tardar un año en seguir todo este proceso, ¿no? Y lo más importante que yo creerles el contrato, o sea, cuando firmemos el contrato adicional, el convenio de justicia alternativa, y vamos a ver ahorita un ejemplo de cláusulas que se ponen en ese convenio a ejecutar la sentencia, o sea, que realmente se cumpla el contrato. Y esto aplica no solo para contratos de arrendamiento, para cualquier tipo de obligación se puede celebrar. Entonces, al inquilino ni al arrendador, realmente es que a lo que nos comprometamos debemos de cumplirlo, ¿no? Entonces, es decir, que al término de un juicio civil, mercantil, etcétera, el juez dicta alternativa, el convenio final tiene el mismo valor que la sentencia del juez. Y otro elemento muy importante que se puede llegar de manera preventiva a ese convenio antes de que surja lo más. Es muy interesante también resolverlo cuando hay un conflicto, buscar resolverlo a través de la justicia alternativa, porque la realidad es de que es un trato pro árbitro, finalmente tienen el trato directo con las partes del conflicto y se analizan más intereses. Entonces, creo que también en un caso en conflicto es muy interesante porque desde el inicio del contrato se eleva a categoría de sentencia ejecutar el convenio, por lo que en caso de incumplimiento por alguna de las partes se le acude ante el juez para la solicitud de la ejecución forzosa del mismo. Vamos a leer un poquito estas cláusulas de ejemplo que se ponen en un convenio de justicia alternativa. Quiero volver a puntualizar, son dos actos distintos. Uno, por un lado, es el contrato. Se realiza primero el contrato y luego el convenio, y en el convenio es donde se ponen este tipo de cláusulas que vuelvo a insistir, lo más interesante es que ni sus partes saben los efectos o las consecuencias del incumplimiento. Aunque en un contrato se pone, pero la realidad es que este ya es una sentencia. Entonces, por ejemplo, uno en la vía de ejecución forzosa, o en su caso la vía de apremio, establecida en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco ante el al juez en materia civil de primera instanciamente con las obligaciones pactadas previo al lanzamiento y en su caso a efecto de solicitar se requiere a la parte complementaria, es decir, al inquilino o al tercer último elección de la parte solicitante para que acrediten encontrarse al corriente de todas las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento que nos ocupa. Si el inquilino o el cliente, todas las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, se procederá a requerirlos para que en el momento de la diligencia cubran las obligaciones en su totalidad, es decir, quedar sin ningún adeudo o el obligado solidario no cumplen en su totalidad, no cubren en su totalidad las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento, al momento de la diligencia se debe al obligado solidario lo anterior para efectos de cubrir los montos adeudados y los montos por los gastos y costas que genere el procedimiento de ejecución para posteriormente por mismo realizar el pago de las obligaciones vencidas y no pagadas. Una vez que se haya realizado el aseguramiento de los conceptos señalados en los puntos anteriores, o aunque es darse cualquier incumplimiento de las disposiciones establecidas dentro del contrato de arrendamiento que nos ocupa, las partes acuerdan
que se procederá de forma inmediata a la práctica de la parte complementaria sin necesidad de establecer más tiempo de gracia que el tiempo que transcurra de la firma del presente convenio hasta la fecha en que ocurra la diligencia, requiriendo claro que en caso de que no haya incumplimiento se van a embargar los bienes suficientes para cubrir los adeudos pendientes y a iniciar el procedimiento de lanzamiento. Vuelvo a insistir, aquí el objetivo no es la práctica de diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado o en su efecto con cualquier persona de su familia, empleado, portero, vecino, agente de policía, de la puerta de la finca si fuere y el uso de la fuerza pública. Esto es tal cual, igual que una sentencia del juez. Los muebles o objetos que se encuentran dentro del inmueble de la parte complementaria del inquilino afuera del inmueble y en caso de que no se encontrara se pondrán bajo riguroso inventario en depósito judicial designado por el arrendador. Se pone en ese acto en posesión al arrendador del inmueble. Es decir, si un inquilino no me deja de pagar, yo no puedo llegar y sacarlo. O sea, él tiene la posesión mientras está el convenio. Yo tengo que ir a un juez para que me regrese la posesión. Entonces, nosotros con el convenio, ya en el mismo acto de lanzamiento, se nos reintegra la posesión. Dicen, durante el procedimiento de ejecución del convenio final del método alterno, las partes autorizan que las mismas se puedan realizar con auxilio de la fuerza pública. Y aquí este inmueble, él, mientras no me reintegren la posesión, no puedo ingresar al inmueble. Entonces, también en el mismo convenio establecemos esa posibilidad, ¿no? Si parte complementaria abandona el inmueble, la parte solicitante podrá informar al juez que conozca dicho asunto para que autorice la diligencia de inspección del inmueble, les bienes y bueno, que esos bienes ya podrán ser destinados para el pago de los adeudos y que se le reintegra se van a no ejecutar ninguna acción legal distinta al convenio que se firma y que este convenio, vuelvo a insistir, después de celebrar el instituto, ¿no? Bueno, básicamente esta es la idea de esta plática, que tengan todos estos elementos para cuidar toda tan fiscalmente y también cómo buscar el cumplimiento del contrato a través del convenio de justicia alternativa. No sé si tengan alguna duda, estamos a sus órdenes para cualquier comentario. Me puedo regresar a cualquier otro elemento que consideren que queramos que quieran que revisemos. Bueno, aquí me pregunta cuánto cuesta un convenio. Bueno, la elaboración, porque también es el convenio, pero la asesoría también en el cuidar estas cláusulas para evitar la extinción de dominio, tiene un costo de 3,000 pesos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Prestadores de servicios de métodos alternos que están acreditados, bueno, certificados a través del Instituto de Justicia Alternativa o los Centros Mercantil y Familiar, que es un centro privado acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa. No sé si tengan alguna otra pregunta. También, por favor, podemos platicar o abundar en alguno de los temas que platicamos el día de hoy. Bueno, espero que haya sido muy claro, o espero que haya sido clara la exposición. Intentamos hacerla lo más ágil pero con toda confianza, cualquier duda que hubiera quedado o alguna explicación pendiente, con todo gusto estamos a sus órdenes. ¿Quién paga ese contrato de justicia alternativa? Se le cobra al inquilino el convenio de justicia alternativa. La realidad es que la realidad es que no dice, no es muy frecuente que parte de los contratos que estoy leyendo, perdón, del convenio, oye, te pido una fianza, ahora te pido que se firme el convenio de justicia alternativa. Entonces, sí, muchos arrendadores están poniéndolo como uno de los requisitos para ¿no? Me dicen, perdón, ingresé 10 minutos tarde, que si podría repetir el inicio, por favor. Sí, con todo gusto. Ahorita te explico un poquito lo que es una otra pregunta. El convenio de métodos alternos lo mencionas en el contrato inicial, lo inserto o lo validas y lo firmas a la firma de contratación. Son dos documentos distintos. Bueno, Zapopan, buenas tardes. Y son dos documentos distintos. La pregunta que si va inserto en el contrato, no. Si no, se firma el contrato minutos en el mismo acto físico, pero técnicamente primero se firma el contrato, inmediatamente se firma el convenio de justicia alternativa, pero es una más lo firman las partes y el convenio lo firman las partes y el prestador de servicios de métodos alternos lo firman los tres, ¿sí? No es, el convenio de métodos alternos es distinto al convenio de transacción que normalmente se firma. La figura del convenio de transacción, aquí la diferencia con este convenio de justicia alternativa es que lo sanciona y valida distinta a la que lo está regulando. Y déjame ver si hay alguna otra pregunta.
el convenio del contrato o va inserto, lo harías hasta la firma de contrato. Al momento se hace simultáneamente o posteriormente al contrato de arrendamiento y es un convenio distinto. Estás en Guadalajara, sí es ahora. Y lo que te comentaba, que no necesariamente tiene que ser notaría, sí hay notarios también que están certificados, que son centros privados acreditados. Una otra pregunta, si no, pues regresamos un poquito. Este contrato sea en alguna dependencia de gobierno, donde no, hay centros privados o prestadores de servicio alternativa. O sea, se puede celebrar tanto en el Instituto de Justicia Alternativa como con un centro privado acreditado por el Instituto de Justicia para darle, para después de validar y sancionarlo, tener la validez de una sentencia ejecutoriada, ¿no? Existen, aquí ahora este es un servicio distinto, que los centros privados, entre ellos está el de nosotros, que es Justicia Alternativa Civil, Mercantil y Familiar, que esto es un Instituto de Justicia Alternativa, como en un centro privado, ¿no? Para celebrar estos contratos. No sé si tengan alguna otra pregunta, Liliana, o algún otro, y ahorita regresamos a la plática inicial.